El objetivo es tratar temas para los adultos, para el pueblo adulto, cosas que nos sirven en el diario vivir del cristiano. Y en esta noche traemos un sermón, tal vez no muy conocido, pero es necesario tocarlo en estos tiempos. La nueva vida en Cristo, la vida espiritual del cristiano. Y en esta noche vamos a tocar temas como la regeneración del cristiano, la nueva vida que tiene que llevar el cristiano y la transformación del cristiano. Y el pastor ahí, al momento de iniciar el servicio, tocó algunos versículos de los cuales vamos a tocar esta noche. ¿Cuál es el propósito del sermón esta noche, hermanos? Es concientizar al nuevo creyente, al que es nuevo en la fe, como el que tiene años. ¿Cuál es la verdadera vida en el cristianismo? El nuevo nacimiento, la regeneración en el cristiano. Enseñándole al pueblo de Dios la verdadera vida en Cristo, una regeneración. Al escuchar sermones, prédicas de predicadores contemporáneos como John MacArthur, Paul Washer y el pastor Rodríguez, vemos la necesidad y lo delicado que es tocar estos tipos de temas. El apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios tuvo muchos problemas, porque los corintios eran una iglesia que querían ser creyentes o eran creyentes, pero no querían dejar su manera de vivir antigua. Entonces por eso que Pablo les dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Les di leche y no vianda. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, no son espirituales, la iglesia de los Corintios era una iglesia que estaba formada por gente de diferentes nacionalidades, ya que Corinto es un puerto que estaba de tránsito, de paso hacia lo que es el Medio Oriente. Entonces había gente de muchas nacionalidades, pero ellos querían seguir siendo creyentes, pero mantener sus costumbres, su manera de vivir. Entonces llegamos al tiempo moderno, donde la iglesia moderna quiere ser creyente, o somos creyentes, pero muchas veces no queremos dejar nuestra forma de vivir antigua. Traemos muchas cosas de nuestra vieja vida o nuestra vida pasada. Entonces, y hemos llegado a la conclusión, y cuando hablo iglesia me refiero a todo el cuerpo de Cristo en general, no solo a esta congregación, donde la iglesia poco a poco se ha ido transformando a veces en un club social. A veces la gente va más por socializar y no buscar de Dios, o tal vez muchos van por tradición, solo los domingos, una vez a la semana. Entonces, o porque su familia va, yo también voy. Entonces la iglesia de los Corintios era una iglesia igual, ¿verdad? Donde el creyente quería seguir su manera de vivir antigua y no quería nacer de nuevo. Esta noche vamos a hablar del nuevo nacimiento, algo que es muy importante. Y el objetivo de esta noche, hermanos, no es señalar, criticar, que Dios me libre de esto, no es el púlpito para eso, ni mucho menos señalarle sus defectos, sino que en base a la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, llevarlo junto, hacer un autoevaluación, un autoanálisis, un autoexamen de cómo está su vida en Cristo, cómo está su vida espiritual. Como dice la palabra de Dios, examinar nuestros caminos y volvamos a Jehová. Entonces esta noche mi objetivo no es señalar a nadie, porque si hubieran de señalar yo tendría que ser el primero en ser señalado. Como dice el pastor, un dedo apunta para allá y 4 para acá. Y ahorita que estamos iniciándonos en los caminos de la predicación, entiendo mucho las cosas que él dice, porque el momento que uno está preparando los sermones, al primero que le hables a uno, y el primero en recibir las bofetadas somos los predicadores. Señor, aquí.
Y aquí le traemos la esencia, pero para traer este sermón a veces leemos hasta 20, 30 versículos y sacamos, como dicen, la esencia del caldo. ¿Me entiende? Y Dios le habla de muchas maneras cuando usted está preparando los sermones y le señala los defectos que tenemos como hermanos. Entonces, esta noche vamos a hablar de la vida espiritual de cristiana, del nuevo nacimiento y de la regeneración. Y conforme a la palabra de Dios vamos a ver si usted realmente está viviendo una vida espiritual o una vida carnal. Si realmente está viviendo con base a lo que dice la Biblia de Dios o está haciendo un evangelio a su forma de ver o de pensar. Pero para no ser más larga la introducción, hermanos, quisiera que nos fuéramos rápidamente al libro, a la carta de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14 y 16. Cuando le encuentre, le pido por favor, le suplico por última vez que nos pongamos en pie como muestra de reverencia a la palabra de Dios y leímos la escritura juntos. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Lo tenemos. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el 16, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oramos, hermano. Padre bendito celestial, te pedimos esta noche, Señor, que nos des la gracia, la sabiduría necesaria para poder exponer tu santo evangelio. Espíritu Santo, te pido que tomes el control de mis labios, el control de mi mente, y que seas tú hablándoles a mi hermano, Señor. Que el Espíritu Santo hable a través de mis labios, Padre, y no el hombre. Te pido, Señor, que abres los pensamientos, los corazones, las mentes, Señor, de cada uno de mis hermanos, y que esta noche, Señor, ellos puedan recibir con agrado, Señor, tu santa palabra, Señor, y que podamos, Señor, aprender algo nuevo de lo que tú tienes en nuestras escrituras. Gracias te damos, Padre, por tu infinita misericordia, y todo esto te lo hemos pedido en el bendito poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano, gracias. Cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, de la vida espiritual del cristiano, y el punto primero que vamos a tocar, o uno de los más importantes, es la dirección del Espíritu. La dirección del Espíritu. Dice la palabra de Dios en el 14, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos somos hijos de Dios. Cuando usted es un creyente o un cristiano que ha nacido de nuevo, sus decisiones, usted se guía por el Espíritu Santo. Ya no se guía por lo que usted sabe, ya no se guía por lo que usted piensa o por lo que dicen las noticias. ¿A qué quiero llegar? Como una forma de ilustración. Hace días hacíamos para el cumpleaños de Giselle, y pues uno aquí la tecnología la hace todo fácil. Pusimos el GPS. El GPS hemos dicho que es el Espíritu Santo para los cristianos, ¿verdad? Entonces pusimos ahí, y bueno, lo pusimos, ya comenzó a guiarnos, pero de repente vimos que nos sacó del freeway y nos subió a una montaña, y nosotros decimos, ¿por qué está haciendo esto? Y luego nos volvió a bajar y al freeway, pero como a los 5 minutos llegamos. Pero fíjese que ¿por qué lo hizo? ¿Por qué nos llevó ahí? Porque nos ahorró 10 minutos primeramente de tiempo, y también había un accidente en el freeway. Entonces como el satélite está conectado al GPS,
Entonces inmediatamente ellos ven todo eso y el GPS nos sacó por una calle bien bonita, ¿viera? No habíamos pasado por ahí, pero conocimos. ¿Pero por qué? Porque nos libró, había un accidente ahí, entonces nos libró que pasáramos por esa trabazón o por esos problemas y nos llevó antes del tiempo que habíamos estipulado. Igualmente, cuando el cristiano se deja guiar por el Espíritu Santo lo lleva por caminos que le son mejores, que le benefician a usted. Entonces, ya no tomamos nuestras decisiones en base a lo que creemos o pensamos. Antes de decir, quisiera comprar esta casa o no la comprara, o qué hiciera, o fuera a este lugar o a este trabajo, pero dice, no, pues si yo sé mucho de contabilidad puedo trabajar ahí. Ya no, ya usted ya le pide una dirección al Espíritu Santo para que Él lo guíe a donde Él es. Entonces ya usted ya no se deja guiar por su mente, o algunos se dejan guiar por las noticias. No, que mañana va a haber deportación en tal lugar, no hay que ir a trabajar, y ya nadie va a trabajar por el miedo. Pero cuando usted pone su confianza en el Espíritu Santo, dice, Señor, necesito ir a trabajar, seas tú guiándome y llevándome a donde tú quieras que vayas. ¿Sí me entiende la diferencia entre tomar decisiones por mi cuenta y tomar decisiones a través del Espíritu Santo? Entonces, el punto número 1 del nuevo cristiano de vivir la vida en Cristo es recibir la dirección del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Y luego dice que somos hijos de Dios en adopción. Pero para ir aprovechando el tiempo, vamos a ver un punto más. Ya vimos que primeramente es la dirección del Espíritu Santo. Luego vamos a ver la seguridad del cristiano. Cuando usted viene a los caminos de Dios, cuando usted es un verdadero creyente que busca de Dios, Dios le da seguridad, hermano, en todo lo que haga, en todo lo que pase. Y hablamos la vez pasada de las adversidades, de las dificultades. Pero mire qué dice la palabra de Dios, ahí adelante en el 18. Pues tengo, por cierto, lo tenemos, hermano, Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Aunque pasemos por tiempos difíciles, podemos estar confiados que el Señor tiene un propósito en ese problema y Él quiere mostrarnos la gloria en esa dificultad. Dice que no importa la dificultad, hermano, un problema no puede ser tan grande como la gloria de Dios. La vida eterna que nos espera no se compara ni siquiera al grano de una mostaza de un problema. Aunque el problema esté muy grande, dice que Dios va a darnos recompensa a los que sigamos en Él. Entonces, no importa la aflicción, no importa la dificultad, el problema, la gloria venidera es más grande que nuestra tribulación, que nuestras aflicciones. La seguridad en el cristiano. Entonces, cuando usted viene a Cristo, Dios le da esa seguridad, que a pesar de la situación esté muy dura, que a pesar del problema esté muy difícil, hay una gloria venidera mejor que eso. Y dice la palabra de Dios que perseverando alcanzaremos la recompensa de Dios. Entonces, el nuevo cristiano tiene que estar guiado por el Espíritu Santo y tiene que estar seguro que tiene un Dios todopoderoso que está con él. No importa el problema, sea pequeño, sea grande, Dios está contigo, hermano. Amén. Entonces ya vimos 2 puntos, pero estamos hablando de la nueva vida en Cristo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando usted nace de nuevo, las cosas pasaron, ahora son nuevas. Imagínese, cuando usted vive en una casa un poco antigua y agarra una nueva, aquellos problemas de plomería, aquellos problemas de electricidad pasaron,
casita nueva, todo nuevo, qué bonito, ¿verdad? Entonces, igualmente es el cristiano. Mire lo que dice la palabra de Dios, leamos 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. ¿Lo tenemos, hermano? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén para saber que estamos juntos. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo esta mañana? Amén. Y el que no está, podemos hacer la oración al final. Amén. Entonces, cuando decimos que todas las cosas viejas pasaron, quiere decir, hermano, que no podemos hacer lo que antes fuimos, porque hemos nacido de nuevo dentro de su vida abundante, con un espíritu nuevo y una naturaleza distinta. Las cosas viejas fueron nuevas, o sea, usted era fumador, era borracho, mujeriego, lo que usted quiera ponerle ahí, ¿para qué decirle? Usted lo sabe. Todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, entonces usted llega a tener una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo Jesús. Es el nuevo nacimiento. Mire qué bonito eso. Pero fíjese que muchas personas en la calle se preguntan, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces, la gente que no conoce a Dios se hace esas preguntas. Pero hubo un hombre que pues le supo la curiosidad y le preguntó a Jesucristo, ¿qué es nacer de nuevo? Ejemplo bíblico, Nicodemo. Juan 3. Vámonos a la Biblia en el libro de Juan, Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 3. Juan 3:3. ¿Lo tenemos, hermanos? Si gusta, leemos desde el 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Mira quién era este hombre, era un fariseo, un principal entre los judíos, alguien muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sigamos ahí. Y el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el 7, no te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Cuando usted viene a los caminos de Dios, usted tiene que dejar la vida pasada para que entendamos, interpretamos lo que dice este texto bíblico. Nicodemo era un fariseo. ¿Qué eran los fariseos? Eran los que estaban con los sacerdotes en el Sanedrín. Mire, era una persona importantemente religiosa. Los fariseos son los que interpretaban la ley.
la Torá, o lo que llaman hoy el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia. Mire, era un hombre que sí sabía de la ley, de la palabra de Dios, pero no había nacido de nuevo. ¿Me entiende? Y Jesucristo dice, Nicodemo, es nacer de nuevo, pero dice, ¿cómo voy a entrar al vientre? Entonces estamos hablando de alguien que estaba en el Senadrín, el que tomaba las decisiones políticas religiosas del pueblo de Israel. Pero Nicodemo sabía mucho de la ley de Dios, pero su corazón no había cambiado, no había un nuevo nacimiento. Jesús le dijo, Nicodemo, tú te sabes la Torá y todo, pero no has nacido de nuevo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual instantánea, lo cual ocurre cuando el Espíritu Santo hace que la persona entienda que Jesucristo es el proveedor y el perdón de pecado solo está en Él. Cuando yo vengo a Cristo, no es la religión, no es la denominación, mucho menos la iglesia, sino que es Cristo quien ha perdonado sus pecados. Él ha muerto por usted. Pero nacer de nuevo, ¿qué significa? Quiere decir que nuestro corazón ha sido cambiado y nuestra mente. Pero ¿qué pasa en la iglesia moderna, hermanos? La pregunta sería esto: ¿cuántos Nicodemos encontramos en las congregaciones a veces? Y cuando hablo de Nicodemo es a nivel, no hablo de esta iglesia, a nivel en general, hermano. A veces conocemos mucho de la ley, de la palabra de Dios, pero a veces no se ha nacido de nuevo. Seguimos practicando el pecado o las cosas que no le son agradables a Dios. Dios no le importa qué tanto conoce de la palabra. Es muy importante conocer la Biblia, pero no es tanto lo que usted sabe de la palabra de Dios, sino que es lo que tanto practica. ¿Sí me entiende? Una diferencia. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Y lo está diciendo un hombre que sí sabía, que sí leía Biblia, le interpretaba la Biblia al pueblo de Israel. El nuevo nacimiento es muy importante el cristiano. Si no ha habido un nuevo nacimiento, un arrepentimiento genuino, es difícil que usted se pueda guiar por el Espíritu Santo o la palabra de Dios. Pero ¿qué es la regeneración? El nuevo nacimiento es una regeneración. Cuando hablamos de regenerar es nueva vida. Mire lo que dice de la regeneración del cristiano Ezequiel 36. El libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Libro de Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, capítulo 26, capítulo 36, versículos 26 y 27. Lo tenemos, hermanos, Ezequiel 36. Amén. Capítulo 36, versículos del 26 al 27. Mire lo que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y el 27, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso es lo que le estaba hablando a través del profeta Ezequiel. ¿En qué tiempo habla esto Ezequiel? Fue en los tiempos de que el pueblo de Israel estaba en el exilio. Y Dios permitió, por la rebelión de ellos y la desobediencia, que vinieran otros imperios y los llevaran cautivos. Entonces Dios le había prometido a Israel la restauración, pero antes de llevarlo de regreso a su amada tierra,
le está diciendo esto. Mire lo que dice el anterior, dice el 25, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras familias, de todos vuestros inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Es el 25. Dios le iba a dar al pueblo de Israel nuevamente la tierra prometida, para que ellos volvieran a ser lo que siempre habían sido, el pueblo escogido de Dios. Pero a causa de su rebelión habían perdido. Pero antes de que Dios los restaurara a su tierra y restaurara sus corazones, les dijo: les voy a cambiar los corazones, les voy a cambiar por un corazón de carne, no de piedra, que está duro, endurecido, así como mucho menos. ¿Cómo lo aplicamos a la palabra de Dios, a nuestra vida espiritual, hermano? La regeneración significa que Dios no quiere corazones remendados, sino totalmente nuevos. Él no quiere carácter reformado, sino un espíritu nuevo que hace la voluntad de Dios. El que quiere la transformación, no la adaptación. Por esta razón Cristo vino. ¿A qué me refiero con corazones remendados? Dice la palabra de Dios que hay que seguir a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Pero cuando lo seguimos con corazones remendados, hermano, lo seguimos a mi forma de ver, a la forma de que yo pienso. Muchos cristianos de ahora ve el evangelio a su manera de ver, a lo que ellos creen. No lo está haciendo de corazón. Si verdaderamente la iglesia siguiera de corazón al Señor, hermanos, esta noche mire las sillas vacías. Está bien los que están trabajando, está bien los que tienen compromisos, amén. No podemos obligar. Pero los que se quedaron viendo la novela o el partido, la Copa América, que como nos gusta, ¿sí me entiende? Un nuevo corazón, lo estamos siguiendo con corazones remendados por partes. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces por eso dice, Dios no quiere corazones remendados, sino totalmente nuevos. Él no quiere que le sigamos de una manera reformada. ¿A qué me refiero a reformada? Cuando sacan una ley, los legisladores hacen una enmienda o una reforma a la ley. No la están cambiando, no están haciendo otra nueva, sino que la están reformando. Igualmente, a veces el cristiano sigue a Dios de una forma reformada. O sea, no ha nacido de nuevo, no ha cambiado, sino a como así es. Ok, estas cosas sí ya no las hago, pero voy a seguir haciendo esto. ¿Me entiendes? Voy a seguir yendo a estos lugares y el domingo voy a la iglesia, a mi manera de ver. Entonces, Dios no quiere de eso, hermano. Dios quiere que haya una transformación. ¿Qué significa transformar? Limpio, nuevo completamente, un corazón contrito y humillado a la palabra de Dios. Pero ¿por qué es necesario dejar la vida antigua y todo lo que le estorbe la vida espiritual para vivir una vida en Cristo? Que este es el tema de hoy, la vida en Cristo. Mire lo que leímos anteriormente, vámonos a Colosenses 5. Colosenses 5. ¿Qué es lo que estorba al cristiano? ¿O qué es lo que me estorba tener un verdadero nacimiento en Cristo Jesús? Colosenses capítulo 5. Perdón, 3, y lo leyó el pastor, imagínense, ya me equivoqué, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Colosenses capítulo 3, hermanos, versículos del 5 al 9. La vida antigua y la nueva. Lo tenemos, hermano. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en su capítulo 3, su versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Que es idolatría, dice. Por los cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y el 9, no mintáis los unos a los otros, habíamos despojado del viejo hombre con sus hechos. Esto es lo que es la vida nueva en Cristo. Dice el 5, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Si un cristiano ha tenido un nuevo nacimiento, ha sido regenerado, su vida ha sido cambiada, ya no va a andar en fornicación. ¿Sí me entiende? Y si lo anda, no ha nacido de nuevo, no ha habido un arrepentimiento genuino. En impureza, en pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría. A veces cuando habla de avaricia es ese amor que le ponemos tanto al dinero, que dejamos las cosas de Dios a veces, le damos más importancia al dinero, que es idolatría. Entonces todas esas cosas ya no las tenemos, porque tenemos nueva vida en Cristo. Pero mire el 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías, tiempo pasado fue en ellas. Pues ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ira. Quiero hacer hincapié en la ira y el enojo. Tal vez no viene al tema, pero por cultura, hermanos, a veces por cultura o a veces por costumbre, nosotros como latinoamericanos traemos algo siempre que se llama machismo. Y fíjese, con los hermanos aquí estudiando unas clases de asesoría familiar, cuando estudiamos el desarrollo de la familia en el mundo de hoy, vemos el mismo patrón, que lo que causa todos los problemas es el machismo. Entonces, si usted es un hijo de Dios, cuando habla de la ira y el enojo, un nuevo creyente no tiene que existir el machismo. ¿Sí me entiende? En la vida secular el machismo no se aplica, hermano, más en este país donde hay leyes. No sabe los accidentes que hemos tenido en los trabajos, en las compañías, por alguien que trae una mentalidad machista. Que pongas el casco, no, yo lo hago. Que pongas la protección, no, yo soy macho. Y a rato se caen. Un nuevo creyente no tiene que ser machismo si ha nacido de nuevo. El machismo es para los que están afuera, no para los que tienen nueva vida en Cristo. ¿Sí me entiende? La ira y el enojo. Llegan a casa y parece, cuando llega, dice, llegó el dictador. Todo el mundo, y parece que van a pasar revistas, se ponen todos así. Ahí viene mi papi. ¿Entiende? Machismo. No sabe tanto daño ha hecho a las congregaciones el machismo. Porque, hermanos, de muchos tiempos el evangelio siguen pensando de una forma errónea. Su corazón no ha sido cambiado, su mente no ha sido transformada. ¿Sí me entiende? El machismo. Entonces, cuando habla de la ira y del enojo, pero sigamos adelante, la malicia. La malicia, hermano, es algo que hace daño. Y le dije esta noche, no quiero venir a señalar a nadie, no es mi trabajo señalar. Pero a veces la malicia se ve en la iglesia. ¿Cómo? Quiero hablar esta noche con los hermanos servidores, con los líderes, con los predicadores que estamos acá. Hermanos, cuando alguien entra por esa puerta, alguien que no conoce a Dios espera algo nuevo aquí. Pero a veces servidores en la congregación ven las hermanas solteras. Se fue hasta que desapareció.
una hermana sola, que le ayude en esto y otro. Pero no va a ser una anciana que viene ahí que espalda. Pues sí, que estamos hablando. ¿Me entiende? La malicia. Hermanos servidores, y me incluyo yo porque soy servidor, el uniforme, la corbata, no nos da la autoridad para enamorar a las hermanas o para faltarle respeto a un nuevo. ¿Me entiende? La malicia, mucho cuidado con la malicia. Y lo digo, hermano, con toda autoridad, no es la primera congregación en la que sirvo, vengo de servir muchas congregaciones y el mismo patrón se repite. ¿Me entiende? Si ha nacido de nuevo, ya no hay que ser pícaro. Amén. ¿Sí me entiende? Y hay perdón, hermano, perdone, pero no soy yo, está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, las palabras deshonestas de nuestra boca. Un cristiano no tiene que ser malcriado. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo no tiene que andar diciendo malas palabras. Pero sí los hay, sí, y muchos. Ahí en el trabajo me digo, flaco, no me digas hermano aquí, ¿por qué? Porque esto ya saben, me molestan. Pues se podía bromear con ellos, decir malas palabras, como dicen en buen salvadoreño, jayanear. Entonces me dice, aquí no me digas cristiano que esto molesta. ¿No ha nacido de nuevo? Sí, pero estos muchos me molestan. Pues sí, lo molestan porque usted ha permitido. Un cristiano malcriado no ha nacido de nuevo. Y si ha nacido ya no va a andar viendo malcriadezas. ¿Entiende? Acuérdese de esto. Mire, Colosenses 3. Palabras deshonestas de nuestra boca. Cuando usted quiera salir una palabra, Colosenses. No sea malcriado. Entonces, todas esas cosas son importantes, hermano. Otro más, la mentira. Hermanos, a veces decimos, y a mí me ha pasado, hermanos, aquí le digo que aquí el primer señalado soy yo, porque primero aquí, cuando estaba preparando el bosquejo, me habló Dios. A veces decimos mentirita blanca o mentiras piadosas, decimos. Pequeña, grande, mediana, mentira es mentira. Y si usted la dice, usted es un mentiroso. Así de fácil. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, ya no mienta, ¿verdad? Ya no sea mentiroso. A veces yo le decía al jefe, ¿dónde vienes? Aquí voy ya a la vuelta en el metro. ¿En cuánto vas a llegar? En 5 minutos. ¿Qué, hermano? Si todavía faltaba media hora para llegar. Prefería mentir que me regañaran, ¿verdad? Y el pastor cuando llama, ¿dónde está? Aquí cerquita, ahí por el taco llama, no, en la casa, dormido, ¿me entiende? Entonces, ¿sí me entiende? Entonces, la mentira, ¿me entiende? Eso es mucho cuidado, aunque sea tan blanquita como le podemos decir, pero es igualmente mentira, hermano. Entonces, para vivir espiritualmente necesitamos despojarnos, liberarnos. ¿Sí me entiende lo que se llama liberarnos? Viene de libertarnos, dejar eso, de todas las costumbres y mañas y nuestra forma de vivir antiguamente. Otra más porque el tiempo se nos fue, hermano. Buscando agradar a Dios en nuestra nueva vida. ¿Cómo podemos agradar a Dios en nuestra vida en Cristo? Romanos 12:2. Romanos 12:2. Ahí donde estábamos anteriormente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Carta a los Romanos, en su capítulo 12, en su versículo 2. Amén. Mire cómo dice. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿a dónde viene la transformación del cristiano? ¿Dónde comienza la renovación del creyente? En la mente, en los pensamientos. Entonces,
Nuestra transformación empieza con nuestros pensamientos y luego tiene que llegar a nuestro corazón, a nuestra conciencia y hacer un compromiso firme de escuchar y obedecer a Dios. Cuando habla de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, quiere decir escuchar y obedecer a Dios con nuestras mentes renovadas. Eso significa que seguimos una vida según lo que dice la Biblia. ¿Sí me entienden? No lo que dicen los psicólogos o lo que dicen las noticias, la televisión. No, seguimos la vida conforme a la palabra de Dios. Y a medida que nuestros corazones le van dando cabida o dejamos que el Espíritu Santo entre y mora en nosotros, nos vamos sometiendo a Cristo. ¿Sí me entienden? Primero cambia mis pensamientos, luego llega a mi corazón, voy siguiendo el manual del cristiano que es la palabra de Dios, entonces mi corazón comienza a cambiar, entonces ya yo me someto a Dios, nos sometemos a la voluntad de Él, agradable y perfecta. ¿Sí me entiende? A Dios, no a una iglesia, ni al pastor, ni a nadie, sino a la palabra de Dios. Entonces cuando ya ha llegado la palabra de Dios a nuestros corazones, ya somos nuevos en Cristo, hermano. Para ir resumiendo, lo importante del cristiano de tener una nueva vida en Cristo. Ya no seguir un evangelio moderno como lo que hacía la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Que querían ser cristianos, pero también seguir haciendo cosas que hacía el mundo, sino que ser nuevos creyentes, una regeneración. Y la regeneración, hermanos, la única que la puede producir es el Espíritu Santo. Pero Cristo, hermano, te ha salvado. Yo no pongo en duda tu salvación, pero ¿cómo estás cuidando esa salvación? ¿Cómo la estás regando con agua, con abono? O como dijo un predicador, o le estás echando basura a tu salvación. ¿Sí me entiende? Y para manera de conclusión, hermanos, Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Amén. Dice la palabra de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sí me entiende? No es tanto lo que usted dice ser, es lo que usted hace a los ojos de Dios. ¿Me entiende? Allá afuera, hermano, la gente aún no lo ve por la corbata, el traje que trae o la Biblia en la mano, sino lo ve por el testimonio que cada uno de nosotros tenemos. No es tanto lo que usted conoce de Biblia, es tanto lo que usted practica. ¿Me entiende? Le puede usted decir esta noche a su vecino, he nacido de nuevo, a su compañero de trabajo, ¿sabes qué? Tengo una nueva vida en Cristo. O le van a decir, tú eres un sinvergüenza, un mentiroso. ¿Sí me entiende? Esa es la nueva en Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios, no el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Pregúntese esta noche como reflexión, hermano, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? En tu nombre profetizamos, en tu nombre, ¿sabes qué? Hicimos esto, servía los domingos, hacía esto, estuve en tal campaña, evangelizamos. ¿Hiciste la voluntad de Dios? ¿Sí me entiende? Haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante.
cuide su salvación. No es tanto lo que dice que usted es, sino lo que usted está haciendo bajo la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie.